Cuando encontré el sobre Manila escondido dentro del bote de avena que nunca usábamos, supe que mi vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Pero lo que no sabía era que ese pedazo de papel amarillento sería mi única arma para evitar que me encerraran viva en un psiquiátrico. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 64 años y les hablo desde Guadalajara, Jalisco. Durante 40 años trabajé cosiendo uniformes escolares en un taller que abrí con mis propias manos. Cada peso que gané lo invertí en mi único hijo y en darle la vida que yo nunca tuve. Jamás imaginé que ese mismo hijo alimenté y saqué adelante sola después de que su padre nos abandonara. Firmaría los papeles para declararme incapaz mentalmente y quedarse con todo lo que construí. Pero antes de que sepas cómo salvé mi vida y mi cordura, déjame contarte cómo empezó esta pesadilla. Era un martes de julio, el calor en Guadalajara estaba insoportable. De esos que te pegan desde las 6 de la mañana y no te sueltan ni cuando cae la noche. Yo estaba en la cocina de la casa donde había vivido 35 años. La misma que compré ladrillo con el sudor de mi espalda. Preparando agua de Jamaica, porque mi nuera Sofía me ha pedido que había algo fresco para cuando llegara le hiciera de su clase de yoga. Sofía, esa mujer llegó a nuestras vidas hace 5 años como una ráfaga de perfume caro y sonrisas perfectas. Mi hijo Ernesto, que siempre fue noble pero ingenuo, cayó rendido a sus pies en menos de 2 meses. Yo desde el principio vi algo raro en ella. No era solo que viniera de familia de dinero y nosotros fuéramos gente trabajadora. Era algo en sus ojos, una frialdad calculadora que asomaba cuando creía que nadie la veía. Pero cada vez que intentaba hablar con Ernesto, él me decía, «Ay, mamá, no empieces con tus desconfianzas, Sofía te quiere mucho, mentira». Mientras revolvía la Jamaica en la olla, escuché la puerta principal abrirse. Era ella. Entró con su pants de marca y su termo de agua alcalina, dejando sus tenis deportivos regados en la entrada, como si yo fuera su sirvienta. Ni siquiera me saludó. Pasó directo al refrigerador, sacó un yogurt griego. De esos que cuestan más que mi mandado de mediodía, y se lo llevó a su recámara. La seguí con la mirada, apretando el cucharón de madera con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Esa fue mi vida durante 5 años, ser invisible en mi propia casa. Pero todo cambió hace 3 meses, cuando empecé a notar cosas extrañas. Primero fueron pequeños detalles. Yo juraba que había dejado dinero en mi cartera. 2 billetes de 500 pesos, y al día siguiente ya no estaban. Le pregunté a Ernesto si él los había tomado prestados, y me miró con esa expresión nueva que había desarrollado, esa mezcla de lástima y fastidio. «Mamá Jan, ya te acuerdas bien de las cosas. Seguro los gastaste en el mercado». Pero yo sabía que no. Yo siempre he sido meticulosa con mi dinero. Cuando uno ha trabajado, desde los 12 años aprende a contar cada centavo. Luego empezaron a desaparecer cosas más importantes. Mi escritura de la casa, que siempre guardaba en una caja fuerte pequeña en mi closet. Un día fui a revisarla y ya no estaba. Busqué como loca durante horas, volteando cajones, moviendo muebles. Nada. Cuando le dije a Ernesto, él suspiró profundo. Ese suspiro que me hacía sentir como una carga y me dijo, «Ya la buscamos juntos la semana pasada. Mamá, ¿no te acuerdas? Está en el notario, actualizando datos». Te lo expliqué 3 veces. Yo no recordaba esa conversación, y eso me aterrorizó. ¿Me estaría volviendo loca de verdad? Sofía comenzó a insistir, con esa voz dulce y venenosa que usaba, que yo debería ver a un doctor. «Es normal a tu edad, suegrita». Mi abuela también empezó a olvidar cosas y resultó que tenía principio de Alzheimer. Es mejor prevenir. Cada vez que decía suegrita sentía como si me escupiera en la cara con miel. Ernesto, mi hijo, el hombre que yo parí con dolor y crié con sacrificio, empezó a tratarme como una niña. Me preguntaba si me había tomado mis pastillas para la presión. Me llamaba 3 veces al día para checar que estuviera bien. Una tarde incluso me sugirió que dejara de manejar porque ya no estás en edad, mamá, y me da miedo que te pase algo. Yo tenía 64 años, no 94. Todavía manejaba perfectamente, todavía cocinaba, todavía llevaba las de cuentas de la casa.
pero ellos me estaban convenciendo lentamente de que yo ya no servía para nada. El punto de quiebre llegó una noche de agosto. Yo me había ido a dormir temprano porque tenía dolor de cabeza. Me tomé una aspirina y me acosté alrededor de las 9, pero algo me despertó a la medianoche. Voces. Venían de la sala. Me levanté despacio con el corazón latiéndome fuerte y caminé descalza por el pasillo oscuro. Era Sofía. Estaba hablando por teléfono, pensando que yo dormía profundamente. «Te digo que ya casi está todo listo», susurraba. «El licenciado dice que con los reportes médicos que le dimos, más las evidencias de que olvida cosas, podemos proceder con la declaración de incapacidad en menos de 2 meses. Una vez que el juez firme, la casa pasa a nombre de Ernesto como único heredero. Y de ahí nosotros hacemos lo que queramos. La vieja, pues a una residencia de medio pelo. No voy a seguir viviendo con un día más de lo necesario». Sentí como si me hubieran aventado al vacío. Mi propia nuera estaba planeando encerrarme, robarme mi casa y convencer a mi hijo de que yo estaba demente. Regresé a mi cuarto caminando como zombie. Me senté en la orilla de la cama temblando, con las manos heladas a pesar del calor. No podía respirar bien. No podía pensar con claridad. Pero en medio de ese pánico, una vocecita dentro de mí. La misma que me ayudó a sobrevivir cuando mi esposo se fue. La misma que me levantó después de trabajar 14 horas diarias. Me dijo Guadalupe, no te vas a dejar. No después de todo lo que has luchado. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno como siempre. Serví el café como siempre. Le sonreí como siempre. Pero por dentro yo ya estaba en guerra. Empecé a investigar. Busqué en internet sobre declaración de incapacidad e interdicción. Leí durante horas en la biblioteca pública, imprimiendo documentos, tomando notas. Aprendí que para declararme incapaz necesitaban pruebas médicas sólidas, testimonios, y sobre todo, que yo no pudiera defenderme. Pero yo sí podía defenderme. Solo necesitaba pruebas de ellos me estaban manipulando. Así que empecé a grabar. Cada vez que Sofía hablaba por teléfono, yo dejaba mi celular viejo, ese que ellos creían que yo no sabía usar, grabando audio escondido en la sala, cada vez que Ernesto y ella hablaban en su cuarto pensando que yo no los oía. Yo grababa desde el pasillo. Junté 23 audios en 2 semanas. Audios donde Sofía hablaba con el abogado. Audios donde ella le decía a Ernesto, ya sabes qué hacer, mi amor. Solo un poco más de paciencia y toda esta casa es nuestra. Y entonces, una tarde, mientras buscaba avena para hacer un atole. Porque a pesar de todo yo seguía siendo la tonta que les cocinaba. Encontré el sobre Manila. Estaba escondido dentro del bote de avena instantánea que Sofía compró hace meses y nunca usamos porque ya no carbohidratos. Adentro había documentos. Muchos documentos. El primero era un reporte médico falso, firmado por un doctor que yo nunca había visto en mi vida, diagnosticándome con deterioro cognitivo severo. El segundo era un poder notarial que según esto yo había firmado. Pero esa no era mi firma. El tercero era una carta dirigida a un asilo privado, preguntando por los costos de internar a una paciente con demencia senil. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen los papeles. Pero lo que más me destrozó fue lo último. Una carta escrita a mano por Sofía, dirigida a Ernesto, mi amor, sé que esto es difícil para ti. Tu mamá ya no está bien. Tú mismo lo has visto. Olvida cosas. Se confunde, inventa historias. Es cuestión de tiempo para que pase algo grave. Además, piensa en nosotros, en nuestro futuro. Con la casa a nuestro nombre. Podemos venderla y comprar algo en Zapopan, en una zona mejor. Tu mamá va a estar más cómoda en un lugar donde la cuiden profesionalmente. Esto no es abandono, es amor, confía en mí. Lloré. Lloré como no lloraba desde el día en que me quedé sola con un niño de 3 años y sin un peso en la bolsa. Pero esta vez, mis lágrimas no eran solo de tristeza, eran de rabia pura. Esa noche esperé a que Sofía saliera a su clase de pilates. Esperé a que Ernesto se metiera a bañar, y entonces tomé el sobre Manila, lo metí en una bolsa de plástico, y me fui caminando 3 cuadras hasta un café internet. Le tomé fotos a cada documento. Lo subí a un correo electrónico nuevo que creé, y luego hice algo que nunca pensé que haría,
Le escribí a un abogado, no a cualquier abogado, al licenciado Méndez, un señor mayor que había llevado el caso de divorcio de mi comadre años atrás. Un hombre de palabra, de esos que ya no abundan. Le expliqué todo en el correo. Le adjunté las fotos de los documentos, los audios, todo. Le pedí que por favor me ayudara, porque sentía que me estaban enterrando viva. Me respondió esa misma noche: Señora Guadalupe, lo que está sucediendo se llama abuso patrimonial y violencia psicológica hacia adultos mayores. Es un delito, y vamos a frenarlo. Venga mañana a mi oficina a las 10 am. No le diga nada a nadie, confíe en mí. Por primera vez en meses respiré. Regresé a casa con el sobre Manila escondido en mi bolsa. Lo volví a meter en el bote de avena exactamente como estaba. Ellos no podían saber que yo había descubierto su plan. Todavía no. A la mañana siguiente, le dije a Sofía que iba al mercado. Ella ni siquiera levantó la vista de su celular. Tomé el camión y me fui directo al despacho del licenciado Méndez. Me recibió con café y una silla cómoda. Me escuchó durante una hora sin interrumpirme. Y cuando terminé, se quitó los lentes y me dijo algo que nunca voy a olvidar: señora, usted no está loca. Usted está siendo víctima de una trampa muy bien planeada. Pero tiene algo que ellos no esperaban: pruebas. Y con esas pruebas los vamos a destrozar legalmente. Me explicó el plan. Yo iba a seguir actuando normal. Iba a dejar ellos creyeran que su estrategia estaba funcionando. Mientras tanto, él iba a preparar una contrademanda, denunciar los documentos falsos y solicitar una orden de protección en mi favor. Cuando ellos presenten su solicitud de incapacidad ante el juez, me dijo: nosotros vamos a presentar la nuestra. Y créame, señora, el que pega primero no siempre gana. A veces gana el que pega más fuerte. Salí de esa oficina con un nudo en la garganta, pero también con algo que no sentía hace mucho: esperanza. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Más difíciles incluso que cuando me quedé viuda de facto, porque al menos en ese entonces yo sabía quién era mi enemigo: la pobreza, la soledad, el miedo. Pero ahora mi enemigo dormía bajo mi mismo techo, se sentaba en mi mesa y llevaba la sangre de mi sangre. Tuve que actuar, tuve que fingir. Cada mañana me levantaba y preparaba el desayuno como si nada. Le servía a Sofía su smoothie verde que me pedía con esa voz de niña caprichosa. Le planchaba las camisas a Ernesto aunque él ya no me lo agradecía. Sonreía cuando me hablaban con condescendencia. Asentía cuando me trataban como a una tonta. Pero por dentro, yo ya estaba construyendo mi escape. El licenciado Méndez me llamaba todos los días a las 2 de la tarde, cuando Sofía salía a comer con sus amigas. Me daba instrucciones claras. Paso por paso. Me dijo que necesitábamos más evidencia, que los audios eran buenos, pero necesitábamos algo contundente, algo que no dejara duda de la manipulación. Necesito que cuando ellos hablen sobre los planes legales, usted esté presente y grabe video, me explicó. Necesito ver sus gestos, eso le dará más peso ante el juez. ¿Video? Yo apenas sabía usar mi celular para contestar llamadas. Pero el licenciado me tuvo paciencia. Me explicó cómo activar la cámara, cómo esconder el teléfono, cómo asegurarme de que quedara todo registrado. La oportunidad llegó un jueves por la tarde. Sofía recibió una llamada del abogado que la estaba ayudando con el fraude. Yo estaba en la cocina, supuestamente preparando caldo de pollo, pero con el celular escondido en el bolsillo de mi delantal, ya grabando. Ella entró a la sala y cerró las puertas de cristal. Esas que yo misma mandé poner hace años, pensando que eso le daba privacidad. Lo que no sabía era que el audio se escuchaba perfecto a través del vidrio. La oí hablar con una tranquilidad escalofriante. Sí, licenciado, ya tenemos todo listo. Los reportes médicos que usted me consiguió están perfectos. Ernesto ya firmó la solicitud de interdicción. Solo falta que el juez nos dé fecha para la audiencia. ¿Qué? No, ella no sospecha nada. La tengo bien controlada. Le doy unas gotitas de Clonpam en el té de la noche para que duerma profundo y no nos oiga. Es más fácil cuando está atontada. Sí, ya hablé con el director del asilo. Son 12,000 al mes, pero en cuanto vendamos la casa, eso no será problema. Esta zona está carísima, el terreno solo vale como 2 millones. Exacto.
Ernesto va a heredar todo como hijo único y lo que es de él es mío. Estamos casados por bienes mancomunados, así que legalmente la mitad me corresponde. Se me heló la sangre. Me estaba drogando. Por eso me sentía tan cansada en las noches. Por eso había días donde amanecía confundida, sin recordar bien qué había pasado la tarde anterior. Todo tenía sentido ahora. Guardé el video. Le mandé archivo al licenciado Méndez por WhatsApp. Aprendí a usar esa aplicación en tiempo récord por pura necesidad. Él me respondió en menos de 5 minutos. Señora Guadalupe, esto es oro puro. Con esto los hundimos. Siga actuando normal. En 3 días presentamos la contrademanda y la denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y violencia familiar. Prepárese porque cuando caiga la bomba, todo va a explotar. Esos 3 días fueron eternos. Yo seguía tomando el que Sofía me preparaba en las noches, pero ahora lo tiraba en el fregadero cuando ella no veía, o lo vaciaba en las plantas del patio. Me hacía la dormida temprano para que ella creyera que las gotitas seguían funcionando. Escuchaba desde mi cuarto cómo ella y Ernesto celebraban en voz baja. Ya casi, mi amor, ya casi nos deshacemos de ella, mi propio hijo, el niño que yo cargué en brazos cuando tenía fiebre, el que yo alimenté con frijoles y tortillas cuando no alcanzaba ni para la leche, el que yo saqué adelante trabajando hasta que me sangraban los dedos de tanto coser. Ese niño ahora me llamaba carga. La mañana del lunes, el licenciado Méndez me llamó temprano. Señora, hoy es el día. Vamos a presentar todo ante el juez a las 11 am. Yo necesito que esté aquí en mi oficina a las 10. Y traiga una maleta con ropa para varios días. Voy a solicitar una orden de protección temporal que los obligue a ellos a desalojar la casa, no a usted. Pero, por seguridad, es mejor que no esté ahí cuando les llegue la notificación. Sentí pánico y alivio al mismo tiempo. Le dije a Sofía que iba con el doctor, que me habían dado cita de urgencia para unos análisis. Ella apenas si me puso atención. Estaba muy ocupada chateando con alguien, probablemente el abogado corrupto o alguna de sus amigas presumidas. Ernesto ya se había ido a trabajar. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial: ropa, mis papeles personales, las fotos de cuando Ernesto era niño. Porque a pesar de todo, yo seguía siendo su madre, y el rosario que me regaló mi abuela. Cerré la puerta de mi cuarto sabiendo que tal vez no volvería a dormir ahí en mucho tiempo. Llegué al despacho del licenciado Méndez a las 10 en punto. Él ya tenía todo listo. Carpetas llenas de documentos, impresiones de los audios transcritos, capturas de pantalla del video. Todo perfectamente organizado, etiquetado legal. Señora, me dijo con una seriedad que me dio confianza, lo que va a pasar hoy es lo siguiente. Vamos a presentar una denuncia penal contra Sofía y contra el abogado que falsificó los reportes médicos. También vamos a presentar una demanda civil contra su hijo por violencia patrimonial y psicológica. Y vamos a solicitar que un juez le haga a usted una evaluación psicológica real, con médicos certificados, para demostrar que usted está perfectamente lúcida. Y si el juez no me cree, le pregunté con la voz quebrada. Le va a creer, me aseguró, porque usted tiene algo que ellos no tienen, la verdad. Fuimos juntos al juzgado familiar. Yo nunca había pisado un lugar así. Era un edificio gris frío, lleno de gente triste esperando turno para pelear por pensiones, custodias, herencias. Me sentí pequeña, invisible otra vez. Pero el licenciado Méndez me agarró del brazo y me dijo: usted no es invisible, usted es una sobreviviente. Camine con la frente en alto y lo hice. Presentamos todos los documentos. El juez, un hombre serio de unos 50 años con cara de que ya lo había visto todo, revisó los papeles durante casi 1 hora. Escuchó los audios, vio el video donde Sofía confesaba abiertamente el plan. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Señora Guadalupe, ¿usted está siendo obligada a estar aquí? ¿Alguien la amenazó o la presionó para presentar esta denuncia? No, señor juez, le respondí con voz firme. Estoy aquí porque no me voy a dejar enterrar viva por gente que se supone que me quiere. Él asintió despacio. Voy a ordenar una evaluación psicológica inmediata con peritos del tribunal. Si usted resulta mentalmente competente, y por lo que veo aquí, estoy seguro de que así será,
Voy a emitir una orden de protección en su favor y voy a girar órdenes de aprehensión tras las personas involucradas en este fraude. ¿Entendido? Sí, señor juez. Agregora, lamento mucho que esté pasando por esto. Pero quiero que sepa que la ley está de su lado. Salí de ese juzgado llorando, pero no de tristeza, de liberación. La evaluación psicológica me la hicieron esa misma tarde. 2 psicólogas y un geriatra me entrevistaron durante 3 horas. Me hicieron pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de orientación. Me preguntaron sobre mi vida, mi historia, mis miedos. Les conté todo, sin filtros, sin vergüenza de las psicólogas, una mujer joven de ojos amables. Me tomó la mano al final y me dijo, «Señora Guadalupe, usted no solo está perfectamente cuerda. Usted tiene una fortaleza mental impresionante. Lo que le hicieron es abuso psicológico severo y es un milagro que usted no haya colapsado emocionalmente». El dictamen salió 2 días después, paciente con plenas facultades mentales. No presenta ningún signo de deterioro cognitivo ni demencia. Víctima de violencia psicológica intrafamiliar. Cuando el licenciado me leyó el documento, me puse a llorar como niña chiquita. ¿Lo ve, señora? Usted nunca estuvo loca. Ellos quisieron volverla loca. Mientras tanto, el infierno se había desatado. La orden de protección llegó el miércoles por la tarde. 2 oficiales judiciales tocaron la puerta y le entregaron la notificación a Sofía. Ella abrió el sobre, leyó el documento, y según me contó después mi vecina doña Chela, que lo vio todo desde su ventana, se puso blanca como papel. El documento era claro. Sofía y Ernesto tenían 48 horas para desalojar la propiedad. La casa quedaba bajo resguardo judicial a nombre de Guadalupe Martínez, viuda de Salazar, hasta que se resolviera el caso. Si se negaban, serían desalojados por la fuerza pública. Ernesto llegó del trabajo y encontró a Sofía hecha un mar de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia pura. Llamaron al abogado corrupto, que según supe después, les colgó el teléfono apenas se enteró de que había una denuncia penal en su contra. Ese cobarde los dejó solos. Mi hijo me llamó 27 veces ese día. 27. Dejó mensajes de voz desesperados. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué nos haces esto? Sofía está destrozada. Nos van a correr de nuestra propia casa. ¿Cómo puedes ser tan malagradecida después de todo lo que hemos hecho por ti?» No le contesté ninguna llamada. El licenciado Méndez me había conseguido un cuarto en la casa de una de sus clientas, una señora viuda como yo que rentaba habitaciones a mujeres en situación vulnerable. Me sentía segura ahí. Por primera vez en años dormí sin miedo. El viernes Ernesto y Sofía desalojaron la casa. Doña Chela me mandó fotos por WhatsApp. Sí, ya aprendí bien a usar esa cosa. Donde se veía a Sofía sacando maletas con cara de furia. Ernesto cargaba cajas con la cabeza gacha, derrotado. Se fueron a vivir con la mamá de Sofía, a una casa chiquita en Tlaquepaque. ¡Qué ironía! La mujer, que tanto presumía de su vida en Santa Tere, ahora de regreso con su mamá como adolescente castigada. El lunes siguiente, volví a mi casa, entré despacio, casi con miedo, como si fuera territorio desconocido. Pero en cuanto crucé la puerta y olí ese aroma familiar, a madera vieja, a las plantas del patio, a mi vida, supe que estaba en casa. Lo primero que hice fue ir a la cocina. Abrí el bote de avena. El sobremanila seguía ahí exactamente donde lo encontré. Lo saqué y lo quemé en el lavadero. Vi cómo las llamas consumían esos documentos falsos, esas mentiras, esos planes de encerrarme. Mientras el fuego devoraba el papel, recé. Le di gracias a Dios, a la Virgen de Zapopan, a mi abuela que me cuidaba desde el cielo. Han pasado 4 meses desde entonces. El caso penal contra Sofía y el abogado corrupto sigue su curso. Ella enfrenta cargos por fraude, falsificación de documentos y violencia familiar. Él perdió su cédula profesional y está siendo investigado por la fiscalía. Probablemente ambos terminen en la cárcel. Mi Ernesto. Él vino a buscarme hace 2 meses. Tocó la puerta un domingo por la tarde, con los ojos hinchados y una carta en la mano. No lo dejé entrar. Hablamos a través de la reja como extraños. Él lloró, me pidió perdón. Me dijo que Sofía lo manipulado, que él en verdad creía que yo estaba enferma, que nunca quiso hacerme daño.
Yo lo escuché en silencio. Cuando terminó, le dije algo que llevaba meses guardando. Ernesto, yo te pa' vida. Te di todo lo que tenía y lo que no tenía. Pero tú elegiste creerle a una mujer que conociste hace 5 años, en lugar de creerle a tu mar que te conoce desde antes de que nacieras. Esa decisión tiene consecuencias, y las consecuencias son que ya no sé si puedo confiar en ti. Él se quedó callado, no supo qué decir. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, continué, pero no hoy. Hoy necesito sanar. Necesito recuperarme del daño que me hicieron. Y tú necesitas aprender que ser hijo no es solo llevar el apellido, es proteger, es creer. Es estar presente cuando más te necesitan. Cerré la puerta. Él se quedó ahí parado unos minutos, y luego se fue. No he vuelto a saber de él. Ahora vivo sola otra vez en mi casa, pero esta vez es diferente. No es la soledad del abandono, es la soledad de la paz. Volví a abrir mi taller de costura. Tengo 2 muchachas jóvenes que me ayudan. Les estoy enseñando el oficio, tal como mi mamá me enseñó a mí. Doña Chela viene a tomar café conmigo todas las tardes. Mi comadre Licha me invita a los bailes del DIF los sábados. Tengo dignidad. Y sobre todo, tengo mi casa, mi patrimonio, mi historia. Hace una semana el juez dictó sentencia final. La casa queda a mi nombre, sin ningún tipo de copropiedad ni sucesión anticipada. Ernesto perdió cualquier derecho sobre la propiedad por haber participado en el intento de fraude. El juez fue muy claro. El patrimonio no se regala a quien te traiciona. Cuando salí del juzgado ese día con la sentencia en la mano, me senté en una banca del Parque Agua Azul. Vi a las familias paseando, a los niños corriendo, a las parejas de viejitos tomados de la mano. Y pensé, yo también tengo derecho a vivir en paz. Pensé en todas las mujeres de mi edad que están pasando por lo mismo. Mujeres a las que sus propios hijos les roban, las encierran, las drogan, las declaran locas para quedarse con lo poco que tienen. Mujeres que no tuvieron la suerte de encontrar un sobre Manila a tiempo. Mujeres que terminaron sus días en un asilo, confundidas y solas, convencidas de que realmente estaban de dementes. Por eso les cuento mi historia, para que sepan que no están locas, para que sepan que la manipulación psicológica real es brutal y es un delito, para que sepan que nunca es tarde para defenderse. Guarden sus documentos, conozcan sus derechos. No dejen que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les haga dudar de su cordura. Y si algo se siente mal, si su instinto les grita que están siendo traicionadas, hagan caso. El instinto de una madre, de una mujer que ha sobrevivido décadas, casi nunca se equivoca. Tengo 64 años. Mis manos están arrugadas y me duelen las rodillas cuando va a llover. Pero mi mente está clara, mi espíritu está fuerte, y mi casa sigue siendo mía. Les dejo un consejo final, el más importante: su patrimonio es sagrado. No lo regalen por culpa, no lo entreguen por miedo y nunca, nunca permitan que alguien los declare incapaces sin pelear con todo lo que tienen. Porque la verdadera locura no es olvidar dónde pusiste las llaves. La verdadera locura es permitir que te entierren viva mientras todavía respiras. Me llamo Guadalupe. Tengo 64 años, y esta es mi historia de cómo salvé mi vida, mi casa y mi cordura. Que la Virgen de Zapopan las bendiga y las proteja siempre.